Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen y compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En el caso del problema que le está dando el compañero Jorge, bueno, déjenme verificar para que como que está bloqueado ahorita. Permítanme. Vaya, verifiquen ahorita. En el caso de Diana, dice que sí le funcionó. También verifiquen de que hayan iniciado sesión con su cuenta de correo para que realmente puedan registrar la asistencia. Me confirma Guillermo si ya pudo registrar la asistencia y Jorge López. En el caso de Ernesto Enrique Álvarez, verifica que hayas iniciado sesión en el navegador con la cuenta de correo, porque eso sale cuando no están logueados. Ok, gracias por la confirmación. Ahí me están diciendo de que sí han podido registrar la asistencia. Ok. Ok, perfecto. Bueno, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de este día, prácticamente a tratar de iniciar ya con la temática de la asignatura, no sin antes iniciar con lo de la prueba diagnóstica, que habíamos dicho que había quedado, la íbamos a dejar para iniciar en esta sesión. Aparecían ahí unos términos que es dato, que es información, que es informática y que es computación. ¿Qué idea tienen de lo que es dato? Si alguien quiere participar, lo puede hacer en estos momentos, o si lo quiere escribir en el chat, no hay ningún problema también. Ahí hago la lectura de la respuesta. Dime, Alejandro Rivera. Buenas noches, Inge. Sí, Hola. con la descripción de dato voy a participar porque yo más o menos conozco la definición. Dato es una, bueno, vamos a decirlo así para no redundar la palabra, es una información que es cruda, Ujú. es una información cruda que nosotros encontramos, no está clasificada, sino que está ahí, está en bruto, está cruda. Ok, veamos Diana Astrid. Y buenas noches. Yo puse vea, con lo que me acordaba de mi conocimiento empírico sobre datos, que puse que es como un trocito, una parte de un banco de información
que puede ser de cualquier tipo, ya sea numérica o de cadena, vea, pero que sirve Ujú. para se almacena en un tipo variable, eso es lo que yo puse. Ok, muy bien. ¿Quién más? Bueno, dice por acá Jonathan que es información sobre algo en concreto, dice. Martínez Reyes dice que es información, es una agrupación de datos ya procesados. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir con respecto a datos? Rodrigo dijo algo que salvó, digámoslo así, la participación que él estaba haciendo, porque decía que dato es información en bruto, pero dato no es igual a información. Sin embargo, él mencionaba ahí que está en bruto. Algo quiere decir con el, o en crudo, algo así creo que decía. Algo quiere decir eso de que está en crudo esa información. Vamos a ver por aquí, compartió López García Jorge. Es una pieza de información simple, como un número, una palabra o una fecha. Por sí sola no dice mucho, pero sirve para sacar conclusiones cuando se analiza. Sí hay un 75% de validez en lo que Jorge nos pone. Sin embargo, esta parte de acá, pero sirve para sacar conclusiones cuando se analiza. Ahí sí creo que no estamos bien con respecto a esa parte. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué es datos? Un conjunto de información que se almacena en un sistema, dice Guillermo. Siempre, ojo, mencionamos información con el término de dato, con la definición de dato. Stephanie dice una representación simbólica, puede ser un número, una palabra, una imagen, un sonido, que por sí sola no tiene significado completo. Ya van dos que me van colocando esta parte, que por sí solo no tiene un significado. Creo que lo puso también por acá Jorge. Por sí sola no dice mucho, dice, con otras palabras. Cindy dice es una información que puede ser un carácter, un número o un conjunto de palabras. Es la unidad mínima de información. Puede ser un carácter alfanumérico que por sí solo no tiene un valor verdadero. Ok, ¿qué más? Un dato no es información. Para comenzar, un dato simple y sencillamente es la representación simbólica, tal como lo decía por acá Stephanie Yolanda. Es una representación simbólica. Puede ser un carácter, puede ser una letra, puede ser un número, puede ser un símbolo, eh, puede ser cualquier objeto, pero la característica principal del dato es de que por sí solo no genera ningún valor significativo. Es decir, por sí solo no tiene un significado. No me sirve de nada tener solo un dato. Por eso decimos muchas veces, entrando a la definición de información, de que información es el conjunto de datos. Y de ahí es porque decía lo de Jorge, la última parte, cuando él mencionaba que se pueden sacar conclusiones. Con un dato no se pueden sacar conclusiones. Con el conjunto de datos, al analizarlos, al procesarlos, al transformarlos, me puede generar información, me puede generar un valor significativo. ¿Y para qué necesito o para qué quiero un valor significativo? Para tener alternativas o para tener o para apoyar una toma de decisiones. Hacia eso va enfocado lo que es el dato y lo que es propiamente la información. Es una unidad simple que al mezclarse de cierta forma adquiere un significado más completo, exactamente. Si yo les digo, por ejemplo, ahorita, veamos acá en la prueba diagnóstica, si yo pongo
Tengo 3 datos. Dos son números y uno es un texto. ¿Sí? Por un lado tengo 17, por otro lado tengo junio, por otro lado tengo 1980. Ok, son datos. Por sí solo 17 es un número, 1900 por aparte, 1980 por aparte es otro número y junio es un texto, es una palabra. Y si empezamos a analizarlo, podemos llegar a lo mucho que es un mes. Pero ¿qué me está diciendo todo eso? ¿Qué me dicen esos 3 valores? Esos 3 datos, ¿qué me estarían diciendo? En concreto, no mucho, ¿sí? Porque solo son 3 datos y está todavía como que le falta alguna serie de datos para conformar lo que es una información. Al análisis que podemos llegar es que posiblemente es una fecha, 17 de junio de 1980. Pero ¿qué con eso? ¿Qué me dice eso? No me dice absolutamente nada, solo que es una fecha. Algo pudo haber sucedido en esa fecha, sí, pudo haber sucedido algo, pero lo que yo quiero dar a conocer tiene que ser bien específico, digámoslo así, y por lo tanto, esos 3 datos no me están diciendo absolutamente nada. Por eso se dice que el dato carece de valor significativo, porque por sí solo no me dice absolutamente nada. Solo me puede dar una característica o me puede dar simple y sencillamente una pauta, una idea, pero no en sí la totalidad de la información o del valor significativo que esto quiere dar a conocer. Ya, ¿qué sería la información? La información ponían ahí algunos dentro de lo que eran las respuestas, que información es el resultado de organizar y entender los datos. Nos ayuda a tomar decisiones o a conocer algo mejor. Excelente. Creo que había alguien más que había puesto la definición de informática, si no me equivoco, de información, perdón. ¿Qué sería información? ¿De qué otra forma podríamos definir lo que es la información? ¿O cuál sería la característica que tendría la información? Es cuando se toman, nadie dice, es cuando se toman datos sueltos como números o palabras y les das un sentido, o sea, cuando esos datos ya te dicen algo útil, exactamente el conjunto de datos o el conjunto de caracteres que puedo llegar a tener en un momento determinado, al juntarlos, pero ¿qué quiere decir eso de al juntarlos o al organizarlos? Quiere decir que se van a transformar, que se van a procesar, que le va a realizar o se les va a aplicar algún procedimiento para que estos generen algo útil, algo que me diga en sí alguna característica, alguna situación en específico. Es la descripción contextualizada de un hecho, dice Benjamín. Sí, ya una contextualización que se da de todo el conjunto de datos y que me da ya propiamente en concreto la idea que se quiere transmitir o la información que se quiere llegar a dar detalladamente de una situación. Entonces, la característica principal de la información es prácticamente que ésta posee un valor significativo. El dato no posee valor significativo, carece de ese valor significativo. ¿Qué es lo que hace que tenga un valor significativo la información? La transformación y el procesamiento que se lleva a cabo. ¿Y con qué se realiza el procesamiento de los datos? El procesamiento de los datos se genera a través de la misma programación, a través de todas esas operaciones aritméticas y lógicas que la computadora puede llegar a realizar en un momento determinado, lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división de binarios. Todo ello ayuda a darle un procesamiento, a darle un tratamiento
especial a todos los datos para generar en un momento determinado lo que es la información. Génesis Elizabeth dice que es la unidad mínima de una información que toma sentido únicamente al unir coherentemente cada uno de los datos que la conforman. Toma sentido únicamente al unir coherentemente. Cuando dice la unidad mínima de una información, se podría decir que es válido, que toma sentido únicamente al unir coherentemente cada uno de los datos. Esa unión de ser coherente es todo el procesamiento de los datos. Ok, perfecto. Informática. ¿Qué teníamos o qué encontramos o qué concepción tenemos de lo que es la informática? Ajá. ¿Qué concepción tenemos de lo que es informática? Híjole, aquí pusieron bastante información. Vamos a ver. Ah, ya la quitaron. Ok, ¿qué sería informática? Informática es todo aquello que maneja la tecnología con respecto al manejo de información y la comunicación. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos colocar sobre informática? ¿Y de qué forma maneja la tecnología la información? ¿De qué forma la podría estar manejando? Dice Rodrigo Alejandro, podemos decir que es la ciencia que estudia la tecnología de la información y el tratamiento automático de procesos. Ok, perfecto. Es la rama de la ingeniería que estudia el hardware, las redes de datos y el software necesario para tratar la información de forma automática. Ok, ahí vamos agregando más elementos. La informática es cuando se le da el tratamiento automático de la información a través de la computadora, ya sea en las bases de datos. Y no solo a la información. La informática es cuando se le da el tratamiento automatizado a los datos para convertirlos en información a través de una serie de componentes, tal como lo menciona Stanley, que estudia el hardware, las redes y el software necesarios para darle tratamiento a la información de forma automatizada. Desde ese punto de vista, la calculadora se podría decir de que forma parte de la informática. ¿Se podría decir eso? Rodrigo dice, es una disciplina científica y tecnológica que se encarga del estudio, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y gestión de sistemas informáticos. En términos más sencillos, se trata de cómo las computadoras y otros dispositivos tecnológicos procesan, almacenan y transmiten información. Muy bien, Rodrigo. Bastante técnica la respuesta que has colocado ahí. Sin embargo, lo principal en todo esto es el tratamiento de los datos y la información de forma automatizada a través de cualquier tipo de dispositivo, sea un dispositivo de hardware, ya sea dentro de lo que es los mismos dispositivos de procesamiento o a través de la comunicación que se puede llegar a dar, etcétera. Inclusive en la forma en que se va a almacenar, incluso la información y los datos en la computadora. La informática estudia la información mediante computadoras y sistemas digitales. Abarca el desarrollo de software, hardware, redes, bases de datos y más. Su objetivo es almacenar, procesar y comunicar información de manera eficiente. Directamente, sí, Stephanie tiene mucha razón en todo lo que coloca allá, ahí en su participación,
Y directamente, la informática está directamente enfocada al tratamiento de los datos, de la información de forma automatizada. ¿De qué manera se le va a dar ese tratamiento? Para mí el estudio de la informática para mí es el estudio de la informática y el conjunto de procesos para almacenar y procesar información. Si ustedes verifican en varias de las participaciones, están colocando elementos como almacenar, comunicar y procesar. Y todo eso involucra ya lo que son los sistemas digitales como tal. Directamente la definición de informática va directamente enfocada a todas esas estrategias, a las técnicas que se van a utilizar para darle un tratamiento automatizado a los datos y a la información para presentarla y tenerla disponible a la hora de tomar una decisión. Todas estas herramientas o todas estas áreas van enfocadas a mejorar la toma de decisiones, a presentar información concreta, precisa y real para la toma de decisión. Informática es el tratamiento automático de la información como tal. La información designa a un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos relativos al ámbito de la ciencia y la tecnología. Ya vamos a ver de que en el ciclo de la computadora entran datos, se procesan los datos y sale información. Pero en un momento dado también la información puede entrar al ciclo del sistema computacional y por lo tanto entra información, se procesa información y se genera más información inclusive. Y al estar dentro de todo ese ciclo del sistema computacional, al final ya no es información la que se va a estar generando, sino que va a ser más conocimiento el que se va a tener. Ok, ¿y qué es computación? Era la otra pregunta que había. ¿Qué es computación? Según lo que investigaron o según lo que ustedes contestaron de que reconocían sobre ese término. Se refiere al acto o proceso de calcular. En un sentido más amplio y moderno, la computación abarca el uso de ordenadores, computadoras para realizar tareas desde operaciones matemáticas hasta el procesamiento de datos complejos y la ejecución de algoritmos. Ok, Diana, muy bien. ¿Qué más? Es el estudio de cálculos matemáticos o algebraicos mediante sistemas informáticos. La computación directamente está orientada a ver toda la etapa en la cual se van a realizar las operaciones, de cómo se van a computar, cómo se va a realizar todo el procesamiento de los datos también, pero ya enfocado directamente a obtener un resultado final. Realiza cálculos o ejecutar comandos en un ordenador u otro equipo similar o cualquier otro dispositivo. ¿Ok, César? Dice por acá también Leslie, es el estudio de cómo funcionan las computadoras, cómo procesan los datos, cómo podemos programarlas para hacer tareas. A alguien se le ha activado ahorita el micrófono. Ok. Stephanie dice, la computación es uno de los procesos y técnicas que permiten realizar cálculos o resolver problemas a través de sistemas. Ok. Muy bien. Es el tratamiento automático de la información por medio de las computadoras al combinar ingeniería electrónica, teoría de la información, matemática, lógica y comportamiento humano. Todo esto se logra por medio de una estructura de programación. Ok, muy bien, Carlos. Daniel, es lo requerido para el procesamiento de la información. Está relacionado al hardware, son los componentes esenciales en el procesamiento de la información.
todo dispositivo del sistema computacional tiene que ver directamente como un componente esencial para generar los cálculos o toda esa etapa de transformación de los datos. Es el estudio de sistemas y cálculos, así como las aplicaciones donde estos se manejan y procesan. ¿Ok? Estamos bastante bien con la teoría. Espero que todo eso haya sido producto de lo que ustedes tienen preconcebido sobre dichos términos, que no haya sido, la indicación había sido la clase pasada, que no lo fueran a googlear ni a sacar de ChatGPT, ¿verdad? Espero que, porque hay unas definiciones que han dado bastante buenas, bastantes técnicas, que me parece bastante bien que lo tengan preconcebido de esa forma también. Ok, entonces pasemos ahorita a nuestra primera unidad, a iniciar con nuestro primer tema de la materia. Lógica digital y sistemas numéricos. Es la unidad 1 y su primer tema básicamente es la lógica. Empezando directamente por lo que es la lógica. ¿Qué se nos viene a la mente cuando encontramos el término lógica? Ajá. ¿Qué será eso de la lógica? ¿Qué se nos viene a la mente cuando nos mencionan el término lógica? Dice por acá un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar problemas. Acciones, dijo el compañero, una serie de acciones para resolver problemas. Ok, ¿qué más? Dice Cindy, es el entendimiento para realizar una acción con cierto orden y un resultado. Ok, que requiere de un orden en específico. Razonar para solucionar un problema, dice Luis, perfecto. Tiene que ver mucho con el razonamiento. ¿Qué más? A mí se me viene como para resolver un problema tiene que tener como un algoritmo, o sea, seguir una Los secuencia de pasos pasos. ordenados. Ajá. Ok, perfecto, Génesis. Una secuencia de pasos. Una secuencia de pasos o una secuencia de acciones, siempre con el objetivo de resolver un problema. ¿Qué más? Vamos a ver. Razonamiento, saber de forma evidente cómo actuar, que tenga sentido, algo que tiene sentido, ok. Tiene razonamiento, tiene sentido. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos involucrar dentro de lo que es la lógica? Es la manera de pensar que es considerada coherente, que es considerado coherente de acuerdo con lo que la comunidad considera. O sea, requiere de pensamiento y de coherencia. Pensamiento, coherencia, ¿ok? Dice, es como la coherencia de cierta información en cómo la procesamos, que concuerde para llegar a un resultado exacto o aproximado. Pero para llegar a esos resultados exactos, aproximados,
o para tener claro de que esas son las acciones a seguir, a que es un orden establecido el que tenemos que seguir, tiene que haber una forma en la cual exista una verificación, una inferencia y verificación. Y de aquí es donde surge prácticamente que la lógica tiene dos elementos claramente establecidos, lo que es cierto y lo que es falso. Sí, la lógica tiene que ver con todo lo que ustedes me han mencionado ahí, con parte de razonamiento, con parte de pensamiento, con la coherencia de ser las cosas, pero ¿quién me va a dar esa coherencia? La verificación y la inferencia, estrategias que debe tener o técnicas que tiene que tener la lógica bien cimentada para poder establecer qué es cierto y qué es falso, para establecer esa coherencia de pasos a seguir o ese orden o de todas esas acciones para realizar algo. Normalmente nosotros le ponemos el término resolver problemas, pero la lógica tiene que ver con la actividad de realizar alguna acción determinada, ¿sí? Por lo tanto, se puede decir que la lógica, si bien es cierto, tiene parte de razonamiento, describe, son formas de pensar, tiene que ver con la forma de hacer las cosas, de cómo solucionar problemas, de una secuencia de pasos, la lógica tiene que ver con una ciencia que estudia los principios de la demostración y de la inferencia. Y como decíamos anteriormente, tiene dos elementos, lo que es el falso y lo que es el verdadero. Y esto es la base o lo que da pie directamente a lo que a nosotros nos interesa, que es básicamente la lógica digital. ¿Por qué? Porque esos dos elementos de falso, verdadero o de cierto y falso me va a llevar a establecer como valores predeterminados en lo que es prácticamente la lógica digital. También todo nos va a indicar lo que es el falso y el verdadero, pero a nivel de lógica, a nivel de lógica digital, a nivel de ceros y unos propiamente. Por lo tanto, podemos decir que la lógica digital es una intervención, digámoslo así, entre lo que es la electrónica y las matemáticas o la integración de las áreas matemáticas con la electrónica. La electrónica se ve envuelta dentro de lo que es la lógica digital a través de lo que menciona acá, de las señales, de los circuitos lógicos y de los valores discretos, siendo de una u otra forma las señales, tanto las analógicas como las digitales. A partir de esas señales es donde empieza o inicia todo el funcionamiento de lo que es un sistema, ya sea un sistema analógico o ya sea un sistema digital. ¿Un sistema digital permite las señales analógicas? Sí, las permite. ¿De qué forma? Con transformadores o con convertidores de señales propiamente. Los circuitos lógicos se ven intervenidos dentro de la electrónica a través de sus familias. Por un lado tenemos la familia de tecnología TTL, transistora lógica transistora, y la tecnología CMOS, que esto a la larga el CMOS nos trae a recordar algún elemento dentro de la PC. ¿Qué elemento nos hace referencia el CMOS dentro de la PC? Cuando nos menciona, ajá, En la motherboard, en la motherboard, pero ¿el qué? ¿Qué componente en la motherboard? para, más que todo como para resetear el BIOS.
Ok, algo que con lo que mezclamos siempre el CMOS es con lo que se conoce como la BIOS, ¿sí? El sistema básico de entradas y salidas. Ok, muy bien. Entonces, además de eso, tenemos los valores discretos. Los valores discretos no son más que estados lógicos, no son valores del tipo real, sino que son dos posibles valores que yo puedo llegar a tener, los cuales me van a representar un estado lógico, lo que es falso y lo que es verdadero. El 0 para lo que es falso, el 1 para lo que es verdadero, el 0 para lo que es apagado, el 1 para lo que es encendido. Y según sea el caso del dispositivo o del estudio que se esté haciendo o de la programación, digámoslo así, del dispositivo que se está haciendo, así puede ser añadido el elemento que va a hacer referencia al 0 y al 1. Por ejemplo, si estoy trabajando en un dispositivo que me va a permitir controlar las luminarias, el 0 va a ser apagado, el 1 va a ser encendido. Si yo voy a trabajar un dispositivo para, digamos, un sistema de seguridad o una alarma, la ausencia de sonido va a ser el apagado, la presencia de sonido, o sea, la activación de la alarma va a ser el 1. Dependiendo de eso, así se le puede dar el valor referencial a lo que son estos valores discretos. Pero estos valores discretos, Jair, se te activó el micrófono otra vez, pero en el caso, el 0 y el 1, denominado como valores discretos, no son valores del tipo real, o sea, no tienen un peso real numérico, sino que solo es la representación de un estado lógico. Eso lo tenemos que tener claro para no confundir en un momento determinado lo que es un valor discreto. Y los valores discretos tienen que ver directamente con lo que es la lógica digital o con los sistemas digitales. Los valores continuos tienen que ver con los sistemas analógicos, es decir, de la lógica digital podemos traer a colación dos elementos o dos sistemas. Sistemas analógicos y lo que son los sistemas digitales, ¿sí? Por un lado, los sistemas analógicos trabajan con las señales analógicas y propiamente con valores continuos, ¿sí? Y los sistemas digitales van a trabajar con los valores discretos. Por un lado, tengo valores continuos y por otro lado vamos a tener valores discretos. Los valores discretos solo van a ser dos posibles resultados o dos posibles valores y los valores continuos es un conjunto infinito de valores que se pueden llegar a dar en un momento determinado. Se pueden establecer una secuencia de valores. Por ejemplo, cuando tenemos lo que es un sistema de sonido analógico y tenemos la banda de lo que es el selector de las estaciones, los valores ahí son continuos, porque van desde un valor, digámoslo así, desde la 87.5, digámoslo, hasta la 107.7. Si yo quiero trasladarme de una estación a otra, yo tengo que recorrer continuamente todos los valores hasta llegar al valor que yo requiero. Mientras que en un sistema digital, los valores discretos son más exactos y más precisos. Llega directamente o pasa directamente a través de saltos hasta el valor que requiere o hasta la información que requiere en un momento determinado. Ok, entonces dentro de la lógica digital, el área de las matemáticas va a trabajar con lo que es prácticamente aportando elementos de álgebra, teoremas y operaciones. Dentro de las operaciones
las más conocidas, las aritméticas y las lógicas. Dentro de las lógicas, ¿quiénes van a estar? Van a estar lo que son las compuertas AND, OR y NOT, lo que es la conjunción, la disyunción y la negación. Dentro de las aritméticas estaría la exponenciación, estaría multiplicación, división y por último la suma y la resta. Tanto las operaciones o los operadores aritméticos como los lógicos tienen una jerarquía de operacionalización. Las lógicas, por ejemplo, si todos están al mismo nivel, primero voy a empezar con el AND, el OR y voy a terminar con el NOT, siempre y cuando el NOT sea de forma grupal. Si es de forma individual, voy a iniciar con el NOT antes de cualquier otra operación lógica que tenga que realizar. Al igual que en la parte aritmética, la jerarquía consiste en primero la exponenciación, luego multiplicación o división y por último la suma y la resta. Dependiendo de cómo estén organizadas las operaciones, así así va a ser la utilización del procedimiento a realizar. ¿Por qué? Porque se pueden ver afectadas de una u otra forma esas jerarquías. Por un lado, aquí en las operaciones solo menciona las aritméticas y las lógicas. Sin embargo, van a aparecer también los operadores relacionales y los operadores asociativos. Y por lo tanto, esos operadores pueden llegar a cambiar el orden de las operaciones en un momento determinado, según la estructura. Entonces, quiere decir que la lógica digital, si bien es cierto, es la integración de la electrónica y la matemática para formar la base de los sistemas digitales. Es decir, que todo este conjunto de elementos que tenemos acá en esta imagen forman parte de la base o de la estructura necesaria de lo que conlleva a un sistema digital. Y los sistemas digitales son la estructura fundamental de las computadoras. Es decir, que el ejemplo clásico de un sistema digital siempre va a ser lo que es la computadora. Y la computadora, ¿qué realiza para que realmente se pueda determinar como un componente o como un ejemplo de un sistema digital? Simple y sencillamente la computadora va a tener entradas, procesos, salidas y retroalimentación. Entradas de datos, procesos, toda la serie de operaciones que se van a llevar a cabo e inclusive adicionando lo que es el almacenamiento. Vamos a tener salidas donde se obtiene como resultado la información y la retroalimentación en donde la información que hemos obtenido en un momento determinado se puede volver a convertir en datos para entrar nuevamente al proceso o al ciclo del sistema computacional. Un dato no se puede convertir en información. El conjunto de datos sí pueden llegar a ser información y una información se puede convertir en dato. Ella sí se puede llegar a convertir en dato en el momento en que entra nuevamente al ciclo de la computadora para obtener más información. Es decir, que un resultado determinado se puede llegar a convertir en datos según el punto de vista o el sujeto que está haciendo uso de esa información. Ejemplo, cuando yo digo que tengo para mi primera evaluación, tengo las notas de las actividades y los porcentajes. Al realizar las operaciones, al realizar el conjunto de operaciones, obtengo mi promedio de la primera evaluación. Ese resultado de la primera evaluación, ¿qué sería? ¿Es un dato o es una información?
Ajá. Alejandro dice que es un dato. Diana dice que es un dato. ¿Por qué? ¿Por qué sería un dato? Los demás que dicen. Me dice Rodrigo, porque solo es el resultado. Sí es un resultado, pero el resultado que no es información, pues, salidas, en las salidas que obtengo un resultado, por lo tanto es información. Al realizar yo las operaciones para mi primera evaluación, la nota de la actividad 1 más la nota de la actividad 2 más el examen parcial y sus porcentajes, me da un resultado promedio de la primera evaluación. ¿Eso es dato o es información? Es información, ¿sí? Porque en un momento dado yo el conjunto de datos los procesé y obtuve información, que fue un resultado final. Ahora, el promedio, lo que era para mí un principio, información, el resultado del promedio de la primera evaluación, más el promedio de la segunda, más el promedio de la tercera, más el promedio de la cuarta, más el promedio de la quinta, si saco el promedio final de la materia, ¿qué serían todos esos promedios de evaluación 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Serían datos o sería información? Ok, Daniel, serían datos. ¿Por qué? Porque entraron nuevamente al ciclo de procesamiento. Retomé, en un primer momento fueron un resultado que yo obtuve, información, pero al retomarlos, ese promedio de la evaluación 1, más el promedio de la evaluación 2, más el promedio de la evaluación 3, más el 4 y la quinta, con sus porcentajes, me generan el promedio general o el promedio final. Ese promedio final se vuelve información. Entonces, dependiendo del momento, del contexto o del punto de vista de la persona que está utilizando las herramientas, así puede ser de que un momento dado sea información, en otro momento pasa a ser dato. Más, sin embargo, aclaro esa situación, un dato no se puede convertir en información. Un solo dato no es información. El promedio final sería la nueva información obtenida. Así es, Daniel. El promedio final sería la nueva información que se va a tener, donde ya ahí ya tiene certeza de que la información que le da es si aprobó o reprobó. Si aprobó, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué toma de decisiones va a tener? Si aprobó, voy a inscribir la materia por requisito. Si reprobó, tengo que inscribirla nuevamente y ver qué estrategias de estudio tengo que hacer o en qué fallé para no caer en posible error nuevamente. ¿Ok? Esos serían los ejemplos que podríamos colocar de lo que es básicamente dato e información dentro de un ciclo computacional. Permítanme un momentito, les comparto esta imagen. Entonces, así a grandes rasgos, el ejemplo primordial o el ejemplo clásico de un sistema digital viene siendo la computadora, por todos esos elementos que tiene ahí, por todo eso que permite realizar y permite hacer una computadora, que no se basa en una sola tarea. Una computadora casi siempre es multitareas, multiprocesos, ¿sí? A través del mismo sistema operativo, obviamente, que es el que administra y ordena todo el funcionamiento de la computadora. Veamos entonces ahora. La lógica dice que es una ciencia formal y una rama de la filosofía que estudia los principios de demostración e inferencia válida. La lógica está relacionada con la intelectualidad, la razón, lo argumentativo o a los
principios. La lógica digital es un área de las matemáticas aplicadas al campo de la electrónica. Se puede decir que la lógica digital es la base de los sistemas digitales. Y si es la base de los sistemas digitales, esto implica también la base de la estructura de las computadoras. Lo que comúnmente en lógica es mentira o verdad, en la lógica digital lo vemos representado mediante dígitos utilizando exclusivamente los valores de 1 y 0. Números que de por sí no tienen un valor numérico de tipo real, sino más bien de tipo discreto. Es decir, 0 y 1 representan distintos estados del objeto de estudio o distintos estados lógicos del objeto de estudio, determinado por cada persona a la hora de poder desarrollar un circuito digital. Dependiendo de lo que yo esté haciendo con mi circuito, así va a ser el valor o el estado lógico que va a representar estos dos valores discretos. Si estoy haciendo una cerradura, pues el 1 va a ser abierto, el 0 va a ser cerrado, ¿sí? Y así sucesivamente. Son dos estados lógicos los que puedo establecer en un momento determinado. Ejemplos de estados lógicos: 0 o 1, falso, verdadero, apagado, encendido, negativo, positivo, bajo, alto, no, sí, cerrado, abierto, noche, día. Son dos posibles valores que yo puedo estar obteniendo como resultado de un procesamiento o de una evaluación que se esté haciendo en un momento determinado. ¿Qué otros valores o estados lógicos podría tener? ¿Qué otro podríamos agregar ahí como estado lógico, como ejemplo de estados lógicos? Ajá. ¿Qué otro ejemplo podríamos agregar de estados lógicos? Aprobado, reprobado. Muy bien, Josué. Aprobado, reprobado. Son dos estados lógicos. Ok. ¿Qué otro? Sí, ¿no? Muy bien, René. ¿Qué más? Asistió o ausente. Ok. Pues, pues sí, está bien. En línea, desconectado. Perfecto, Guillermo. En línea o desconectado, asistió o ausente. Arriba, abajo, inicio, fin. Falso, verdadero. Ok, Gerson. Muy bien. Encendido, apagado. ¿Qué más? Vivo, muerto. Ok, Cindy. Muy bien. ¿Qué más? Clasificado, eliminado. Mm, Se podría, Luis, se podría. Izquierda, derecha, está bien, Oscar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo? Vladimir, delgado, gordo, ok. Agregado, eliminado, ok. ¿Qué más? En una encuesta, completa o pendiente, activo, inactivo, ok. Muy bien. Sano e insano, dicen, muy bien.
En una encuesta, ¿cuáles serían aquellos valores o estados lógicos que podríamos encontrar? Valores discretos que podríamos encontrar en una encuesta. Verdadero o falso, ok, verdadero o falso, mencionan nuevamente. ¿Qué más? ¿Qué otro? Correcto o incorrecto, ok. Muy bien, Cindy. ¿Qué más? Hombre o mujer. Muy bien, Jennifer, exacto. Lo que es el género. Aprobado o reprobado. De acuerdo en desacuerdo. Ok. Edgardo, muy bien. Cindy, aprobado o reprobado. Ok. Participó, no participó. Femenino o masculino. Siempre o nunca. Ocultar o mostrar. Perfecto. Ahí tienen toda esa serie de ejemplos que se pueden llegar a utilizar según sea el caso de lo que se está trabajando. Así se va a colocar el estado lógico para el valor de 0 y el estado lógico para el valor de 1. Normalmente, si voy a utilizar lo de siempre y nunca, nunca sería 0 y siempre sería 1. Ocultar sería 0, mostrar sería 1. Participó sería 1, no participó sería 0. Y así sucesivamente uno le puede ir dando el valor discreto que se quiere utilizar. Guillermo también menciona ahí con seco y mojado, claro y oscuro, dice Karen, exacto. Siempre que hayan dos posibles resultados y resultados únicos, se pueden tomar como valores discretos o valores lógicos a utilizar en un sistema digital. Ok. Dice también por acá, la lógica digital es la aplicación más precisa de la lógica matemática. Todo lo que tiene que ver con lo que es la lógica digital, los sistemas digitales, el álgebra de Boole, la computadora, tienen que ver directamente con la lógica matemática, incluso se usan en forma indistinta. En la lógica digital se trabaja con dos condiciones de verificación, el falso y el verdadero. Y las reglas y técnicas para saber si una argumentación está dentro de una condición las regula la lógica matemática. En este párrafo lo que quiere dar a entender es de que esas condiciones que son reguladas a través de reglas y técnicas tienen que ver con, dentro de lo que es la lógica matemática, la conjunción, la disyunción y lo contrario de, es decir, con las compuertas lógicas que nosotros vamos a estar viendo desde otra perspectiva, no desde la parte matemática, sino que desde la parte propiamente electrónica, a través de la circuitería. Tipos de circuitos digitales. Mencionábamos en el esquema anterior de que habían dos familias, son las dos familias más conocidas, no son las únicas, hay más, pero estas son las más utilizadas o las más conocidas en el medio. Por un lado, la familia TTL, que es la lógica transistora o transistores, que permite trabajar con voltajes de 0 a 5 voltios. Trabajan de forma muy eficiente, pero debido a los requerimientos y a los usos que se le dan a los dispositivos, se requiere de un componente adicional o de un tipo de circuito digital con ciertas características o bondades que me permita trabajar de otra manera, de una manera más eficaz, más rápida, digámoslo así, y es la familia CMOS. La CMOS
la vamos a encontrar en todo tipo de dispositivos y sobre todo nosotros hacemos referencia directamente a la computadora cuando nos mencionan la CMOS, se nos viene a la mente la computadora y directamente con lo que es la BIOS. Pero bien, realizo la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo CMOS y BIOS o son cosas diferentes? Ajá. CMOS y BIOS, ¿son cosas diferentes o son lo mismo? ¿Qué podríamos decir al respecto con estos dos elementos? Daniel dice que son diferentes. ¿Por qué serían diferentes? ¿En qué radica la diferencia? No son lo mismo, dice Diana. ¿Por qué no son lo mismo? La diferencia radica, veamos, la BIOS es el sistema de la MOBO, dice, mientras que la CMOS guarda esa información. Nadie dice, BIOS es el programa que arranca tu compu y CMOS es el lugar donde se guardan los ajustes del BIOS. Exactamente. Una es la parte que almacena la BIOS es solo un sistema básico. Prácticamente, lo podemos ver desde este punto de vista, la CMOS es el hardware, es el circuito, es hardware propiamente, y la BIOS es el firmware de ese circuito, ¿sí? Por lo tanto, la BIOS, tal como lo mencionan acá, tiene que ver con el programa o la aplicación con la cual yo puedo configurar hasta cierto punto algunos aspectos de mi computadora, y la CMOS es prácticamente el chip o el circuito o el hardware que viene en la motherboard, que va a almacenar lo que es la BIOS y los cambios que se van a realizar. La CMOS es conocida como semiconductores complementario óxido metálico y esta va a trabajar en voltajes en un primer momento o de primera mano de 0 voltios a 4 voltios. Pero si requiere de mayor necesidades o necesita trabajar por cuestiones de velocidad y toda la cuestión, puede pasar de los 4 voltios hasta los 18 voltios, siendo más eficiente que la tecnología TTL. Por lo tanto, los dispositivos que tienen que ver directamente con la verificación del dispositivo a la hora que se enciende o que se inicia lo que es un dispositivo, requieren más el funcionamiento y el requerimiento de lo que es una CMOS, con la potestad de que va a ser más rápido, va a ser más eficiente, más seguro y va a hacer las revisiones necesarias del equipo o del dispositivo para arrancar de la mejor forma posible. Eso es lo que va a tener. El sistema básico de entradas y salidas, lo que va a hacer es directamente hacer la revisión al arrancar cada uno de los dispositivos en un momento determinado. Fernando dice, son diferentes, la BIOS es el sistema básico de entrada y salida, y el CMOS, por otro lado, es un tipo de chip, ok, de memoria, que almacena la configuración de la BIOS, exactamente. ¿Alguna pregunta hasta este momento, señores? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Ya que Alejandro lo menciona, vayan conformando, vayan viendo lo de los grupos de trabajo. Ya está la sala de chat
fuera de lo que es la sesión de la reunión, para que ahí puedan conformar su grupo de trabajo también. ¿Todo bien hasta el momento de lo que hemos hablado? ¿Los grupos de cuántos son, ingeniero? Mínimo 5, máximo 7. Gracias. ¿Ok? Ok, continuemos aquí entonces. Tipos de circuitos digitales. Sistemas digitales. ¿Qué es un sistema digital? Un sistema digital puede ser, ojo, un dispositivo o un conjunto de dispositivos, viéndolo como la integración de una serie de componentes para una tarea en específica. Puede ser un dispositivo, una computadora, y si lo queremos ver a nivel funcional, un dispositivo denominado computadora con una serie de dispositivos adicionales que pueden ser dispositivos de comunicación, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de procesamiento, dispositivos de salida, etcétera, que pueden venir a beneficiar o a mejorar el rendimiento del equipo. Puede ser un dispositivo, un conjunto de dispositivos que se encargan de, ojo, por una parte, de capturar, transformar, transferir y presentar. A eso le hace falta un elemento más. Ahí están sintetizadas algunas de las acciones que deberían de realizar, pero también ha quedado pendiente almacenar, almacenar y algunas otras más. ¿A dónde vimos esas posibles acciones? Esas acciones las vimos propiamente cuando estábamos hablando de la lógica digital, cuando hablábamos de una computadora, entradas, procesos, salidas, retroalimentación, entrada de datos, captura. Cuando captura información o captura datos, es entrada. Transformar es procesar. Transferir es que exista comunicación entre uno y otros dispositivos o componentes del equipo. Presentar es el resultado o la salida en un dispositivo, ya sea impresora o ya sea pantalla. Por lo tanto, todas estas acciones tienen que ver directamente con una computadora. Además de almacenar, capturar, transformar, transferir, presentar, también cabe la posibilidad de programar, que pueda ser programable, que pueda permitir el almacenamiento, la captura de datos, la transformación de los datos, la transferencia de datos y comunicación entre los componentes y el resultado final que sería la información. Un sistema digital dice que trabaja en el análisis y síntesis con el álgebra de Boole. Un sistema digital va a estar siempre compuesto por lo que se conoce como álgebra de Boole, es decir, va a estar amarrado a trabajar con circuitos lógicos y a trabajar con todos los elementos de lo que se considera álgebra de Boole o matemática de la informática y la electrónica, es decir, con lo que son expresiones lógicas, con funciones lógicas, con tablas de la verdad, etcétera. Las tablas de la verdad son las que me van a ir dando la pauta de qué valores de entrada se requiere para obtener un valor de salida en específico. Por lo tanto, un sistema digital puede ser de dos tipos, y esto lo mencionaba en la clase anterior, donde hablábamos de los sistemas digitales que pueden ser combinacionales y pueden ser secuenciales. En los ejemplos clásicos de un sistema digital podría ser la computadora. Tenemos lo que es el televisor y tenemos lo que son las tablets. ¿Qué otros componentes o qué otros ejemplos podemos dar
de elementos que tenemos en nuestras casas y que tendrían que ser considerados como sistema digital. Ajá. ¿Qué otros podrían ser considerados como ejemplo de aquellos componentes electrodomésticos que tenemos en nuestras casas? ¿Qué tendría que hacer para clasificarlo, para determinar de que es un sistema digital que realice estas acciones? Programar, almacenar, capturar, transferir, presentar, almacenar. Me dicen, bueno, un reloj inteligente, un smartwatch, ok. Alejandro especifica reloj inteligente porque solo pone reloj, hay reloj analógico y hay reloj digitales. Cuando especifique con qué es inteligente, que es el smartwatch, en ese caso estamos hablando de un sistema digital a través de reloj. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo de componente de nuestra casa o de electrodoméstico de nuestra casa? Las Smart TV también son sistemas digitales. Con el solo hecho de tener el dispositivo del control remoto, ya es un dispositivo digital. ¿Por qué? Porque me permite ingresar datos que pueden ser los canales o cambiar de entradas. El mismo televisor tiene entradas HDMI, coaxial, para USB, etcétera. Un MP3, dice Cindy, excelente. Guillermo Andri, un NAS se puede catalogar. Sí, un celular, smartphone, también, Diana. Salguero Solórzano, Oscar Mauricio, es para lo de WhatsApp, ok. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro componente o electrodoméstico se pueda convertir en un sistema digital o es un sistema digital? Ya mencionaron celular, Smart TV, Smartwatch, Alexa, ok. Un Nintendo Switch también, sí. ¿Qué más? Un foco Wi-Fi, sí. ¿Qué más? Las billeteras digitales, sí. Una puerta de huella digital, ok. Las refris que tienen pantallitas, sí. Hay refris que ya son digitales. Una PC de escritorio también. El Play 4 dicen ahí también forma parte. Un reloj marcador, dependiendo del tipo de reloj marcador que sea, porque hay reloj marcadores que también son analógicos. Los proyectores, ¿ok? Cámaras de video vigilancia, también son sistemas digitales. Módulos que convierten señales analógicas a digitales. ¿Cómo cuál módulo, José? Normalmente el dispositivo digital trae ya los módulos. Por lo tanto, el módulo que realiza la conversión sí es digital, pero el componente viene ya integrado en un aparato, en un componente en específico. Ok, ahí tenemos varios ejemplos de lo que podrían ser sistemas digitales. Algo que no me mencionaron fue un equipo de sonido. Un equipo de sonido puede ser analógico, puede ser digital. Las lavadoras son digitales también.
Y hay también mixtos o hay también de los que son solo analógicos en su funcionamiento. Que el sistema de audio o el sistema del equipo de sonido también puede ser tanto analógico como puede ser digital. Un vehículo entraría, algunas partes del vehículo sí, y los que son vehículos eléctricos, en su mayoría traen todos los componentes digitales, básicamente. Ahora, el que es de motor de combustión, ese sí no, el carro normal solo serían partes, el equipo de sonido, la computadora que traen como tal, el motor no podría ser digital, siempre sería mecánico o analógico, digámoslo así, solo serían partes como dice Cindy. Ok, entonces me dice por acá. Un sistema digital puede ser definido como cualquier dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales, es decir, que cumpla con por lo menos 3 a 5 características que ahí establece. ¿Cuáles serían esas características? La generación, la transmisión, el procesamiento, el almacenamiento, la captura de datos inclusive. Otra definición podría ser la combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas o información que estén representadas en forma digital, es decir, que solo puedan tomar valores discretos. Ojo con eso. Siempre un sistema digital va a estar compuesto por valores discretos. Tarea de investigación. Van a investigar sobre los sistemas analógicos, la señal digital, la señal analógica, las ventajas y desventajas de los sistemas analógicos y digitales, sus gráficas y los elementos que componen las gráficas de dichas señales. Es decir, si yo tengo una gráfica senoidal, ¿qué elementos se ven implicados dentro de esa gráfica senoidal? ¿Qué elementos involucra la señal analógica que se ven representados dentro de la gráfica? Se los voy a compartir, se los voy a colocar como imagen también para que la tengan disponible y puedan consultarla posteriormente esta parte de la tarea. Esa no va a ser entregable, solo haga las anotaciones respectivas en su cuaderno de apunte y antes de finalizar la clase, comentarles primero para los que se conectaron ya iniciada la clase. Al inicio del chat de la reunión, tal como lo estoy mostrando ahorita, aquí van a encontrar siempre lo que es el formulario para el registro de asistencia. Habíamos alrededor de 95, si no me equivoco. Deberían de haber 95 registros en el formulario. Si no lo ha hecho, trate de hacerlo en estos momentos. Y la otra cuestión que quería abordar antes de que finalicemos es que en el aula van a encontrar el foro de presentación y en el bloque del 21 al 27 de julio van a encontrar el foro de asignaciones o las asignaciones conceptos básicos. En conceptos básicos ya tenemos, bueno, ya empezaron a colocar sus participaciones.
ya tenemos prácticamente 4 de las preguntas que están ahí. La quinta es la que tendrían que agregar a lo que hace falta de la evaluación diagnóstica. Estos 4 fueron las preguntas que se hicieron en la evaluación diagnóstica. Traten de contestarlo también. Hay algunos que ya iniciaron con el trabajo de este foro y esperaría colocar el día jueves los foros para la tercera evaluación, los que ya tienen ponderación directamente para la tercera evaluación. Así que estemos pendientes de eso, de contestar estos foros, de participar. Todos siempre tienen una fecha de inicio y de finalización. Si no me equivoco, esto finaliza hasta el 12 de agosto para que puedan hacer sus aportaciones tanto en el foro de presentación, que todavía no se ha presentado nadie, y en el foro de conceptos básicos, que es lo que tenemos en estos momentos. Ok, ¿alguna pregunta, duda por el momento, señores? Además de la conformación de grupos, recuerden los grupos, máximo 7, mínimo 5 integrantes. Este trabajo, esta tarea que está acá, es para que la realice de forma individual. No es en grupo, no es entregable. Sí viene evaluada en lo que es el examen parcial. Ahí vienen un par de preguntas con respecto a esta tarea. Ahí se va a evaluar si la realizó o no la realizó. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿Dónde enviamos la info de los integrantes? Yo les voy a indicar, Guillermo, en qué momento me van a enviar lo de los integrantes y hasta cuándo es la Hola, tarea. solo una cosita. Un Sí, consejero sí, dijo que hay foros evaluados, pero dijo para la tercera evaluación, no sería para la primera. perdón, para la primera. Me crucé ahí, perdón, las disculpas del caso, para la primera evaluación. Los foros para la primera evaluación. Gracias por la observación, Carlos. ¿Para cuándo la tarea de investigación? Tratemos de tenerla para el día jueves también. Al menos tener la noción, haber revisado la información con respecto a lo que se pide aquí en la tarea. Porque lo podemos abordar al igual que como hicimos con la parte de la evaluación diagnóstica. Ok, si no hay ninguna otra pregunta, señores, pasen una feliz noche y nos conectamos el día jueves. Bueno, Inge, muchas gracias. Pasa buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Gerardo, dime. noches. Buenas noches. Ingeniero, no, nada, una equivocación. Ah, ok, no hay problema, Gerardo.